ubica en $62 por Víctor, barril. hay una noticia urgente. Atención, el Ministerio de Hacienda está confirmando oficialmente esta mañana, ojo, que el gobierno sí está pensando en la emergencia económica para recuperar a través de un decreto lo que le negó el Congreso Felipe ayer, que hundió la reforma tributaria. La jugada del gobierno es declarar la emergencia económica, es el plan A o el plan B que hay en este momento, hundida la reforma tributaria, para crear por decreto nuevos impuestos, recurriendo al carácter excepcional de la emergencia económica. Obviamente corren un riesgo jurídico inmenso, No, porque esto por no supuesto, creo que se lo pase pero Felipe era la lo que Corte tal vez Constitucional. explicaba Ricardo esta mañana, y es ganarse Justo un antes par de la meses, vacancia judicial ahí. la para que vacancia Corte judicial y que tenga- llegue a estudio de la Corte Y Constitucional. sí pueden empezar, ¿no? Felipe, en el corto Pero, plazo a pues, recaudar eso- muchos pero impuestos. Esto sí, pues es de una ilegalidad manifiesta, bueno, protuberante, ¿no? Felipe, aquí van a ser muy protagonistas en el capítulo que se está abriendo en este momento. Ole, pero ¿no aprendieron las de lo que Cortes. le está pasando a Álvaro Leiva? Pues Felipe, ellos tienen la teoría Los que es la caprichos tienen misma- consecuencias que penales y es la misma disciplinarias. que es la misma que tenía Leiva, que cuando los notifiquen estarán 3 metros bajo tierra. ¿Se Bueno. acuerda que era la frase de Leiva? Pues Leiva no está a 3 metros y ahí está clavado y va a resultar Fue destituido muy por la clavado. Procuraduría y está siendo imputado por la Fiscalía. Noticia de última hora sobre la emergencia económica que parece ser inevitable. Marcela Peña. Néstor, pues así lo confirma el Ministerio de Hacienda a través de su revista económica En Clave Económica. Dice el gobierno que está haciendo todas las revisiones y que se trata de un proceso de evaluación técnica y jurídica enfocado en proteger la estabilidad fiscal y evitar afectaciones a la ciudadanía. Sin embargo, ellos dicen que todavía no hay una decisión a la fecha. Son conscientes en el gobierno de que corren aquí un riesgo jurídico. Le voy a leer un fragmento textual. La discusión sobre emergencia no está exenta de debate. Desde el ámbito jurídico y político, se recuerda que este mecanismo tiene límites claros y que su aplicación debe ser evaluada con rigor por la Corte Constitucional. Por ahora, el camino que toma el gobierno dependerá del análisis de los impactos fiscales y sociales en el corto plazo. Yo le puedo decir, sin embargo, que no de ayer en la noche, desde por lo menos la semana pasada el ministerio, el presidente Gustavo Petro le dio instrucciones a su equipo para empezar a ponerle lápiz a las alternativas al hundimiento de la reforma tributaria. Les ha pedido opciones vía decreto, les ha pedido también opciones en materia de recaudo. La prioridad, Néstor, lo que le duele en el bolsillo hoy al gobierno es el programa Colombia Mayor. ¿Por qué? Porque justo en esta época el gobierno está aumentando los beneficiarios. En octubre teníamos 1.600.000 personas en este programa que, recuerde usted, le entrega 230.000 pesos a adultos mayores sin pensión, y la meta actualizada en las últimas horas por el Departamento de Prosperidad Social es llegar a 2.700.000 personas, más de 1 millón de nuevos beneficiarios en menos de 6 meses. Para el próximo año este programa costaría 8,2 billones de pesos, es decir, más de la mitad de la reforma que se acaba de hundir en el Congreso. Un subsidio al que no quiere renunciar el gobierno, porque acuérdese usted, esto fue promesa de campaña de Gustavo Petro hace 4 años y era la bandera con la que impulsaron la reforma pensional. La reforma pensional sigue enredada en la Corte Constitucional, pero el gobierno ha logrado encontrar los recursos para sacar esta parte adelante, Néstor. Sí, Marcela, como no hay plata, como no le aprobaron nuevos impuestos, ¿en algún momento el gobierno considera recortar gastos, apretarse un poquito el cinturón? Pues Néstor, la verdad es que lo que dice el gobierno es que no hay de dónde recortar. La teoría del gobierno es que el presupuesto es completamente inflexible. Su cálculo es que en 2026 el 92% del gasto, 509 billones de pesos, no se pueden recortar. ¿Por qué? Porque están amarrados a leyes o a la Constitución. Piense, por ejemplo, en los pagos a la fuerza pública, en el sistema de pensiones, en los pagos en materia de salud y también en lo que tiene que ver con las transferencias a las regiones y los recursos de destinación específica. Para el gobierno no hay aquí espacio y no hay aquí lugar
para poder hacer recortes importantes. Pero acláreme, Marcela, acláreme esa cifra, porque usted me dice 92% del presupuesto no se puede tocar. Eso lo que quiere decir es el otro 8% sí se puede tocar y se puede recortar. Exactamente, el otro 8% se podría, pero ese 8% corresponde en su mayor parte a inversión. Y en inversión clasifica un programa como el que le acabo de mencionar, Colombia Mayor, y otros programas de asistencia y ayuda del gobierno que el gobierno no quiere tocar. Acuérdese usted ayer el trino del presidente Gustavo Petro diciendo: mientras seamos gobierno, esta crisis no la van a pagar los pobres. Es una manera de decir que no va a recortar ahí en esos programas. Dice Fedesarrollo que la ley de financiamiento de la reforma tributaria que se hundió es menos del 3% del presupuesto general de la nación. Pues claro, porque 16 que billones... es 547 billones de pesos. 16 billones equivale a eso, un poquito menos del 3% del total de los gastos del gobierno. El escenario catastrofista que está pintando el gobierno, pues no es el que está ocurriendo. Pues claro que no, es que es más, Ricardo, Néstor, le pueden empezar por recortar las órdenes de prestación de servicios, es decir, la famosa nómina paralela que se ha triplicado durante el gobierno de Gustavo Petro. Arrancábamos con 20.000 OPS y estamos hoy en 60.000 OPS en el término de 3 años. Eso no lo van a tocar, Paola, porque estamos en año electoral. Obvio que eso, no. Por supuesto, claro, eso sería tocar al electorado. Sí, exacto, los que van a votar por ellos y las familias de los que van a votar por ellos, que para eso es que se agranda esa nómina del Estado paralela o fija o como sea, precisamente para asegurarse ahí los votos, porque el que llega con motosierra a lo Milei, ¿no? Imagínese Petro siempre reacciona a los hundimientos del Congreso con decretos, y eso pasa en todos los países donde hay mucha polarización. Y es cierto que la Corte Constitucional tumbaría... Un segundo, Álvaro. No, emergencia económica no ha habido nunca en Colombia. Yo no estoy hablando de emergencia económica, estoy hablando de gobernar por decreto cuando hay polarización. Pero es que y el Congreso... para crear impuestos por decreto tiene que ser a través de la emergencia económica. Es que el año pasado expidió un decreto que fue el decreto de recorte presupuestal, no de creación de nuevos impuestos. Siempre hay margen para generar gasto, y en este caso es para la emergencia, y claro que la Corte va a tumbar la declaratoria, pero a quien sí le va a tocar hacer una declaratoria de emergencia económica y no la va a poder tumbar es al próximo gobierno, porque va a tener problemas de caja hasta para pagar la nómina. Ese cuento de que la crisis es poquita no es tan cierto, y le va a tocar hacer una reforma tributaria enorme, y le va a tocar hacer un recorte brutal del presupuesto. ¿Y usted cree que el gobierno Petro está realmente en esto cuidando al próximo gobierno? No, precisamente el que no está cuidando al próximo gobierno es la oposición, ese es mi punto. Eso va a generar un decrecimiento económico grande o un freno. El próximo gobierno va a tener que pagar políticamente todo por lo que no paga este gobierno, porque arrancar con reforma tributaria, recorte, todo eso va a ser dificilísimo. Y el problema de hundir la tributaria no es tanto para Petro, que solo va a estar 2/3 del próximo año fiscal. Se va a gastar todo lo que pueda antes del 7 de agosto. Sí, es para Petro. Y en lugar, en lugar de dejarle la impopularidad de la tributaria a Petro, la oposición, genial, se la va a comer ella, porque si el próximo gobierno no es petrista, va a asumir semejante problema. Y Petro va a buscar cobrárselas en la campaña. Y el próximo gobierno va a encontrar seguramente dónde recortar gasto, pero no los billones de que hablan, porque el presupuesto nacional realmente ha venido creciendo casi que inercialmente, por eso todos los gobiernos hacen 2, 3 y 4 reformas tributarias. Lo último, los republicanos en Estados Unidos, con el argumento de frenar el derroche, han usado eso de frenar el presupuesto, entonces allá se llama cerrar el gobierno. Y siempre han pagado carísimo políticamente por eso. Los demócratas lo han capitalizado, y estoy seguro que Petro va a intentar imitar eso, tratando de hacer alguna especie de cierre del gobierno en alguno de los programas para generar pánico en elecciones. Pero no sé qué tan fácil pueda convertir esto a favor del gobierno en materia política. Me parece que pensar que este desborde del gasto público que se ha visto en este gobierno es culpa de la oposición y de la torpeza de la oposición, como insinúa Álvaro, me parece que
igual de obsesivo a pensar que todos los problemas de Colombia tienen que ver con Petro. No, creo que al final del gobierno, por supuesto, un manejo irresponsable de las finanzas públicas y del gasto público lo que generan es esto, es un déficit inmanejable que además se le ha advertido desde hace años y por eso el contrapunteo con el Banco de la República y por eso el contrapunteo con el Congreso y por eso se ha advertido que no se podía aprobar un presupuesto desfinanciado y se dijo en su momento, inclusive el año pasado, que no importaba, que se aprobaba por decreto como si la plata saliera de los árboles. Es que aquí el tema es la irresponsabilidad y la disparada del gasto público pensando exclusivamente en comprar conciencias, porque son todas iniciativas que no construyen y no agregan valor, sino por el contrario están distribuyendo recursos en miras a la coyuntura electoral. 9:35 hablamos Ricardo, de la posible declaratoria de emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro, luego del hundimiento de su reforma tributaria, de la más reciente, porque ya ha presentado 3 ante el Congreso, pasó una, se han hundido 2. Aurelio. Ricardo, el argumento de que se cae la reforma a favor de los megarricos es totalmente falso. Es bueno aclarar, Álvaro, que aquí hay impuestos directos e impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos sí le entran inmediatamente al gobierno de Petro. Y le voy a enunciar algunos. El del carbono, el del 1% a los hidrocarburos, el del IVA a las compras en el exterior por plataformas de menos de $50, el del tabaco, el de las bebidas alcohólicas, el IVA a las importaciones de gas, de gasolina y de diésel. Y la sobretasa al sector financiero, que es con la que más escándalo se hace. ¿Acaso es que los bancos van a coger esa sobretasa del 10 y se la van a castigar de sus utilidades? No, se la cobran. La trasladan mediante en el crédito, en los servicios, etcétera, a los usuarios. O sea, que así en esa cuentica rápida, Ricardo, de los 16 billones, y me podría faltar más, 7 billones entran directamente al gobierno de Petro mediante vía de impuestos indirectos y van contra las clases medias y las clases populares. No es cierto que esta sea una reforma o ley de financiamiento dirigida exclusivamente a golpear megarricos. No es cierto, al país no se le puede seguir diciendo mentiras con esto. Va contra la clase media y la clase popular. 9:36 Luis Ernesto. Hay una realidad económica y fiscal que no se puede negar. El gobierno en estricto sentido no necesita de una emergencia económica ni siquiera para recaudar los nuevos impuestos. Recuerde que hace algunos meses el Ministerio de Hacienda activó la que llaman la cláusula de escape de la regla fiscal, lo que le permite al país endeudarse por encima de esa restricción. Entonces, perfectamente esos 12 billones de pesos que aspiraba a recaudar los podría, lo cual no digo que sea positivo, pero podría eventualmente recogerlos vía endeudamiento, y la razón por la que no lo hace, sino que escoge la emergencia económica, insisto, no es para recoger los recursos como muchos piensan, sino es un acto de campaña. Es un acto de campaña para acompañar las listas del pacto histórico, porque el discurso que ha escogido esa lista del pacto histórico, los congresistas hoy del pacto histórico, usted los veía ayer, defendiendo la reforma tributaria con los argumentos de estos son impuestos a los más ricos, esto es para los más vulnerables, esto es para el gasto social que no vamos a recortar, y esto es que los más ricos, los más ricos con impuestos de los dividendos. Usted ve las piezas que son piezas de campaña. Entonces, yo sí creo que todo apunta a que, independientemente del resultado de esto en la Corte, que ya todos lo han dicho, esto se va a caer y va a tomar un par de meses mientras la Corte lo estudia y se cae. El efecto real es un efecto electoral, y a eso es a lo que le apunta el gobierno. Sí, aunque me dicen algunos expertos que es posible que la Corte no solamente tumbe la emergencia, sino que ordene al gobierno devolver la plata que eventualmente recaude a través de esos impuestos. 9:38. Estás escuchando Blue Radio. Hola,